Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Otro festivo, María Paredes, estamos que lo tiramos. ¿Alguien nada más? Estamos que no damos palo al agua, José Alfonso Crespo. Lo siento mucho, eso no es verdad. Bueno, por no, favor. En nuestro caso no es cierto, que al final estamos siempre aquí al pie del cañón, como sabemos que estáis también casi todos vosotros. Y por eso, ¿no crees, José, que nos merecemos estos pequeños descansitos, ¿Te vas a vestir de chulapo en San Isidro? Pues mira, no me voy a vestir de chulapo. No digo que no me ponga una parpusa, porque eso sí puede caer. ¿Una parpusa? ¿No sabes lo que es la parpusa? No sé ¿Y tú eres lo que gata? Es una parpusa. No la tengo parpusa ni es idea. La gorra de chulapo. Pues es una boina de toda la vida, ¿no? No, perdona, no, o sea, parpusa. O sea que... Vale. En fin, qué fuerte me parece. Vale, me la apunto. La parpusa y el clavel. Y no te lo vas a poner, dices, ¿no? La parpusa puede que me lo ponga, pero bueno, por cierto, que este año los San Isidro te pilla muy cerca de tu nueva casa. Anda, y luego dicen que yo hablo de mi nueva casa, pero es que al final me lo sacan ellos si es que me obligáis. Sí, es que has escrito el guión para que lleguemos a esta conclusión, pero bueno, aquí ha puesto José improvisa, pues mira, la improvisación me ha llevado a tu nueva casa y a tu nuevo barrio que es Los Carabancheles. Los Carabancheles, muy cerquita de la Pradera, efectivamente, y te aviso de que yo desde luego sí que pienso vestirme con claveles y a ti, querido José Alfonso Crespo, alfombrarte con ellos la Gran Vía, como dice el chotis. Hola, ahí, qué bonito. Pues yo de a tu vera voy donde sea. ¿Y te sabes el lenguaje de los claveles, María Paredes? Clavel rojo, clavel blanco, clavel amarillo rojo y blanco. Es celos, ¿no? No, esos son las rosas. Esos son las rosas. Pues no me Madre lo sé. Mía. Viene aquí preparándose para la festividad de San Isidro y no tiene ni idea. Ni de lo que es un bar, pues, por lo menos sabes que las rojillas son tontas o listas, ¿no? Sí, eso sí, por supuestísimo. Pero lo de los claveles no, es que aquí el experto floral eres tú, así que ilústrame. Nada, en arquitectura acompasada los de arquitectura, así que ya te llevaré en hebra de mi brazo que vamos para la pradera y ya te lo contaré ahí tomando una limona. ¿No me lo vas a contar hasta la limona? Vale, bueno, pues nada, me lo apunto, te llevaré o me llevarás a la pradera, ya que a donde no puedo llevarte es al gimnasio, que es algo que llevo intentando muchísimo tiempo. Y mira que hay espacios deportivos chulos, José, y en este podcast hemos recorrido unos cuantos. Muy bien hilado, María Paredes, y chulos, chulísimos. Hemos estado en el Estadio Vallehermoso, en el Gimnasio Maravillas, en el Hipódromo de la Zarzuela. Aquí la verdad es que el ejercicio físico lo hacen los caballos, sí, pero mola muchísimo ir a verlos. Y también en el frontón Betty High, donde se hacía deporte y mucho, pero a comienzos del siglo XX. Vaya espacios más geniales, José, cada uno con su historia, y cuantísimos recuerdos me vienen a la cabeza cuando te oigo nombrarlos. Así que los recordamos juntos. Pues vamos a hacer memoria. Venga, dentro resumen. Pese al bullicio de coches de las calles aledañas, este espacio es un remanso de paz y el silencio lo rompe los trinos de los pájaros y la algarabía de los chavales del instituto de al lado. Seguro que estáis deseando saber dónde me encuentro y para ello le he pedido a Alfonso Cano, el arquitecto del estudio Cano Lasso, que se quede unos minutos con nosotros después de la visita oficial y nos cuente dónde estamos. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola José, buenos días. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en el Estadio Vallehermoso, en Madrid, en el barrio de Chamberí, que es una instalación municipal hecha para el deporte del atletismo, pero el deporte de competición, pero también de aprendizaje, de cursos de iniciación, de escolares. Así es, el Estadio Vallehermoso que tu estudio volvió a construir sobre la parcela que ocupaba el anterior. Un enclave con mucha historia y que ha pasado también por muchas etapas. ¿Qué había aquí antes del estadio, Alfonso? Sí, inicialmente lo primero que hubo fue a mediados del siglo XIX hicieron un cementerio, el cementerio de San Martín y San Ildefonso,
que lo levantaron en 1920, con eso quedó un terreno esplanado, completamente horizontal, en el que se utilizó de manera espontánea para deportes. El estadio se demolió porque había quedado obsoleto, era de 6 calles y las competiciones son en 8, entonces había que quitarlo y renovarlo. Cuando se hizo, efectivamente llegó la crisis, se hizo un proyecto en ese momento pues muy bien dotado, con un estadio muy bien dotado y además con unas zonas aledañas de un centro deportivo municipal, con centro acuático, un proyecto que hubiese sido fantástico, pero claro, con un presupuesto muy alto. ¿Cómo lo ajustamos? Intentando hacer que el estadio tuviera los mínimos espacios posibles construidos y que cuando necesita en momentos de competición, para que funcionara el día a día, que es el entrenamiento, que hace falta un pequeño vestuario y unas pequeñas salas, y en caso de competición poder crecer con elementos de carácter temporal. Entonces está dotado con una red de arquetas y una red de suministros mucho más grande de lo que realmente está construido, para poder crecer de esa manera como al pedido en cada ocasión, ¿no? Tenemos un podcast hoy de lo más concurrido y yo muy feliz que estoy de que sea así, porque además teníamos muchísimas ganas de visitar el Gimnasio Maravillas en Arquitectura Acompasada. Era una deuda que teníamos ya con Solera y hoy por fin la cumplimos. Y estoy también muy contenta de volverme a juntar con Teresa Couceiro, directora de la Fundación Alejandro de la Sota, y con Alejandro de la Sota, con el hijo del grandísimo arquitecto que proyectó este gimnasio como una de las obras icónicas y una de sus obras maestras entre todas las que hizo. En principio, a tu padre le encargan aquí un gimnasio, ¿no? La anécdota es que al cabo de 2 o 3 años de haber terminado la obra, aparecieron en nuestra casa, pues los curas que le habían encargado la obra y dijeron: don Alejandro, sí, mire, es que le traemos un cheque. Y entonces mi padre dijo: ¿pero un cheque? ¿Por qué? Y dice: no, es que ya me han pagado, ya me pagaron. Y dice: pero mire, perdone, es que le pagamos un gimnasio y usted nos ha hecho un gimnasio, unas aulas, museo, un patio de juego, y dice: no nos parece justo. Entonces imaginaron la sorpresa que un cliente te quiera aportar más, ¿no? Y bueno, es un poco lo que muchas veces decía de dar libre por gato, o sea, dar más de lo que en principio el cliente te está pidiendo, y creo que es un buen mensaje también para toda la profesión. Y esa era precisamente un poco su filosofía, ¿verdad, Teresa? Un poco la filosofía de Alejandro de la Sota, ese dar liebre por gato, dar siempre más de lo que le demandaban, porque efectivamente hemos tenido la ocasión de pasear por todas esas aulas, que son una auténtica maravilla, y eso fue un extra, como está contando Alejandro. Pues sí, porque, como dice la tesis de Víctor Olmos, en ese solar previamente había un encargo, a otro arquitecto, en donde lo que hacía este arquitecto era pues vaciar todas las tierras, ¿no? Y hacer como un contenedor, como una caja y un gimnasio dentro, ¿no? Y entonces, por el motivo que sea, al final ese encargo se lo hacen a Alejandro de la Sota, y claramente lo que él ha hecho, lo fundamental es que en la propia estructura del gimnasio, en la cercha que cubre toda la luz de 20 metros, ¿no? Desde la calle hasta el patio, pues alberga unas aulas, auditorios, es decir, que aprovecha el espacio de la propia estructura como espacio útil, ¿no? Y luego, aparte, todos los resquicios de, como esto es un solar trapezoidal y la pista, las medidas de la pista deportiva reglamentaria pues son rectangulares, pues en todas las esquinas y en distintas plantas pues también coloca ahí otras aulas, una biblioteca, etcétera. Hubo un tiempo en el que Madrid jugaba a la pelota vasca. ¡Qué cosas, eh! Sucedió a finales del siglo XIX y la popularidad que alcanzó este deporte llevó incluso a la aparición de publicaciones temáticas y, claro, a la construcción del magnífico espacio en el que me encuentro, el frontón Betty High. El proyecto, impulsado por el promotor donostiarra José Arana, se encargó al reputado arquitecto Joaquín Rucova.
artífice también de exponentes tan importantes como el Ayuntamiento de Bilbao, el Teatro Arriaga, el Mercado Alfonso XII y la Plaza de Toros de Málaga. Las obras se iniciaron en 1893 y concluyeron en 1894, año en el que empezó a funcionar este frontón del que disfrutaron muchísimos madrileños hasta el año 1919, cuando se construyó en la cancha al aire libre pabellones para albergar coches. Después fue comisaría de policía, cárcel, taller de objetos de escayola y cartón piedra, entre otros muchos. Fue declarado Monumento Nacional en 1991 y Bien de Interés Cultural en 2011. En mayo de 2015 el Ayuntamiento finalizó el proceso de expropiación y adquirió el Betty High, dando así inicio a los trabajos para recuperarlo sin alterar su esencia. Las obras de rehabilitación finalizaron a principios del 19 y durante este proceso se ha realizado un minucioso trabajo de investigación, recurriendo a periódicos de la época, fondos documentales de bibliotecas, colaboración con asociaciones y expertos para que el nuevo Betty High sea lo más fiel posible al original. Y para contarnos todos sus secretos estamos con Javier Gutiérrez, arquitecto y guía de nuestro colegio. Buenas tardes, Javier. Vaya privilegio, ¿no?, estar aquí. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es un sitio fantástico. Y lo primero que me llama la atención es esta fachada que tenemos delante. ¿Qué podemos decir de ella? La verdad es que es una fachada que llama la atención, porque realmente parece más la fachada de un teatro que no tenga nada que ver con el deporte, porque es una fachada muy ecléctica, muy de lo que se hace en la segunda mitad del siglo XIX, esos edificios un poco basados, entre comillas, en la Ópera de París, que serían unos edificios muy eclécticos, ¿no? A raíz de esta realización, ¿por qué esa fachada? ¿Por qué aquí este barrio? ¿Y por qué en estos momentos? ¿No? Tengamos en cuenta de que esta zona, la comprendida entre las calles Almagro y Miguel Ángel y la Castellana, el gran eje de la Castellana, es donde se va a asentar la burguesía madrileña y la aristocracia, fundamentalmente con una serie de casas-palacio de la que todavía algunas sobreviven. ¿Por qué aquí? Yo entiendo que en estos momentos quizá vamos a hablar de un fenómeno que se produce en Madrid justamente en el último decenio del siglo XIX, que es que hay una gran afición por el juego de pelota en Madrid. De forma que justamente en esa década de 1890 al 1900 se van a construir en Madrid a la vez 5 frontones. ¿Cinco frontones? 5 frontones de gran capacidad y de gran eso. Y todo porque hay unas sociedades vascas que deciden invertir implantar aquí el juego de pelota. Ajá. Juego de pelota moderno que le llaman. Y quizá sea debido a que de alguna forma la aristocracia madrileña está empezando a veranear en el País Vasco, San Sebastián. Ah, qué bueno, entonces, de ahí viene, ¿eh? Entonces los reyes veranean allí, esa aristocracia va veraneando y entonces se aficionan mucho al juego de pelota. El juego de pelota además permite una cosa muy curiosa, que es la apuesta. Uh-huh. Y entonces el juego de las apuestas, que yo creo que es un poco motiva a que haya gran afición. Entonces, podríamos decir que el juego de pelota en aquel momento se convierte en Madrid lo que podría ser al fútbol. Realmente, fíjate, qué curiosísimo, ¿no? Nunca lo hubiera pensado. Yo vine de pequeñita a este lugar y recuerdo que gané la primera apuesta de mi vida. Me encapriché de un caballo, aposté por él y llegó el primero a la meta. Todo un bombazo para una niña de 8 añitos. Y como yo, miles de madrileños y visitantes disfrutan cada semana de la emoción que encierra este espacio, pues el Hipódromo de Madrid es patrimonio histórico y artístico de la ciudad. Su construcción comenzó en 1931 sobre unos terrenos propiedad de Patrimonio Nacional y los encargados de la obra fueron el ingeniero Torroja y los arquitectos Arniches y Domínguez. Sin embargo, no fue hasta 1941, superada la Guerra Civil, cuando se inauguró. Entre los años 50 y 70 el hipódromo vivió una época de esplendor con un gran aumento del número de carreras y hasta 1996 estuvo en funcionamiento. Después tuvo 9 largos años de parón hasta que en octubre de 2005 volvió a abrir sus puertas. En 2009 las tribunas del Hipódromo de la Zarzuela fueron declaradas Bien de Interés Cultural con categoría de monumento y en 2016 se completó la rehabilitación de la instalación a cargo del estudio Junquera Arquitectos. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Arquitectura Compasada, Jerónimo Junquera García. Un placer también para mí. Es una obra de arquitectura o de implantación muy bonita funcionalmente. Luego tiene una cosa de escala que no podíamos cambiarla y que es muy agradable. Cuando vas paseando por allí tiene un espacio que es muy amable. Entonces
quitando todo lo que se había puesto, hemos recuperado esa escala con los arbolitos, los tal, pum, pim, pam, pum, y luego salen los edificios con las grandes marquesinas. Entonces, ese conjunto, que además tiene algo para los arquitectos, pero para cualquiera que vaya conviene que señalar, porque es muy evidente, cómo convive ahí dos arquitecturas que sí que digo que nosotros no la hemos entendido. Es decir, la arquitectura de las gradas con las marquesinas, que es una obra conocida en el mundo entero, vamos, ¿no? Y al lado una reproducción de, que algunas cosas son incluso de hormigón, de la arquitectura neoregionalista que se puso en esa época. Claro, en esa época España empezó a importar y a conocer el movimiento moderno, lo mismo que pasa con el edificio de Arniches en la Fundación Ortega, pero por otro lado se estaba en marcha una revisión de una arquitectura regionalista que se viera que no es exactamente la regionalista, pero sí es con aleros, con teja, con arcos. Ahí hay una juxtaposición de ambas, que eso ya es más para eruditos, sí, pero que yo creo que es un buen ejemplo para ver cómo puede convivir cuando están ambas bien diseñadas a escala, los arcos son de unas proporciones maravillosas, etcétera, etcétera. Pues invitamos también a los arquitectos que nos escuchan, que son muchos, a que se fijen en esa juxtaposición. Y a los ciudadanos, porque una de las cosas buenas de la difusión de la arquitectura es enseñar a mirar, que es ver. Claro, ¿no? sí. Entonces, si tú pasas por ahí y dices, uy, qué agradable está. Yo no conozco a nadie que haya dicho que qué sitio más desagradable. No. Pues aquí estaban todos estos espacios deportivos que cuidan del cuerpo, de nuestra salud física, a través de la buena arquitectura. María Paredes. Ya lo creo, José. Esos espacios deportivos cuidan el cuerpo y los planazos de nuestra rastreadora cuidan de nuestra mente, porque el ocio, ya lo sabemos, es importantísimo para despejarnos y mantener un buen equilibrio personal. Así que le damos, si te parece, paso ya. ¿Y tú crees que se le habrá pasado el resfriado primaveral ese que tenía? Pues vamos a comprobarlo dejándole el micro abierto y diciéndoos eso de... Hasta la semana que viene. Pues sí, ya estoy más recuperada del resfriado primaveral, María Paredes. Como bien has podido comprobar, que hoy ya no os he interrumpido la grabación con mis estornudos. Así que después de este bonus tan deportivo que os habéis marcado, vamos a poner el broche final con una buena agenda de ocio. Madrid celebra el Día y la Noche de los Museos con conciertos, talleres y exposiciones que tendrán como escenario lugares tan emblemáticos como la Casa Museo Lope de Vega, el Museo Casa Natal de Cervantes, el Marpa, el Picasso Eugenio Arias, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles y el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. Será el 18 de mayo y contará con una amplia programación de actividades para todos los públicos, como por ejemplo la representación del arte de ser comediante, la conferencia teatralizada La gracia que no quiso darme el cielo o incluso una recreación histórica de combates de gladiadores. Podéis consultar toda la info en www.comunidad.madrid. Y ahora, planazo que me encanta y al que esta rastreadora ya se ha apuntado. Madrid saca 4.500 pases gratuitos para visitar la portada del Museo de Historia, que está, atención, a 16 metros de altura. Como contamos en nuestro episodio 70, este es uno de los pocos testimonios del Madrid anterior a la estética ilustrada borbónica, más cercana al neoclasicismo de la Puerta de Alcalá. Esta iniciativa se enmarca en una nueva edición de Abierto por Restauración, un programa con el que el Ayuntamiento anima a conocer el valor patrimonial a través de visitas guiadas y gratuitas a monumentos de la capital durante su proceso de restauración. Podéis hacer ya las reservas en www.abiertoporrestauracion.reservaspatrimonio.es. Los recorridos se llevarán a cabo desde el 17 de mayo hasta el 28 de septiembre. Javier de Juan en el corazón de la ciudad es el título de una muestra que acoge el Museo Nacional de Artes Decorativas y que explora una faceta desconocida de Javier de Juan, arquitecto de formación y figura clave del arte y el diseño en España. La exposición presenta las exploraciones de Javier de Juan en el diseño gráfico a través de una variada selección de piezas en diferentes soportes, como camisetas, pines y muebles intervenidos con sus diseños. Podéis visitarla hasta el 19 de octubre como parte del programa de Madrid Design Festival 2025.
A ver, José María, como os he visto tan castizos, no puedo dejar de recomendaros que estos días cumpláis con otra de las tradiciones con más historia de nuestro pueblo grande, que es Madrid. Se trata de beber agua de la fuente del Santo por San Isidro. Según narra la leyenda, San Isidro hizo brotar un manantial de agua de una roca para saciar la sed de un campesino. Esta fuente se encuentra hoy cerca de la ermita y es tradición que los romeros se acerquen a beber, pues se le atribuyen propiedades milagrosas. Y milagros en este podcast hacemos unos pocos, así que todo cuadra. Ahí os lo dejo. Y ya de vuelta al COAM, os recomendamos el próximo lunes 19 de mayo la visita guiada a nuestra exposición Capital Reform. Tendrá lugar a las 6 de la tarde en la sala Miguel Fisac, en la planta de acceso COAM, y en ella los comisarios nos van a guiar a través del trabajo de 10 jóvenes oficinas madrileñas en el campo de la reforma doméstica durante la última década. Y una propuesta de inteligencia artificial. IALab organiza la jornada Inteligencia Artificial y Arquitectura, Ética, Responsabilidad y Nuevos Límites Profesionales, que se celebrará el martes 20 a las 6 de la tarde en la Sala Triangular y que explorará lo que significa ser arquitecto en la era de la inteligencia artificial, asumiendo todos sus desafíos y tratando de aprovechar sus oportunidades. Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.